Muy buenos días, estudiantes de la asignatura de literatura de segundo grado. Espero que hayas tenido una excelente semana, que te encuentres bien de salud. Y hoy dispuesto a aprender lo que nos trae nuestra asignatura de literatura. Recuerda que la semana pasada eh, iniciamos nuestra clase y por lo tanto eh, vamos a dar inicio a lo que es esta sesión. Recuerda que son 40 minutos cada sesión y vamos a iniciar desde las 9 hasta las 9:40. Luego en la segunda sesión arrancamos de 9:40 hasta las 10:20. Ten presente eso. Entonces, eh, hoy nos vamos a enfocar en la literatura medieval, que ya vamos a esperar que se vayan incorporando otros estudiantes más para dar inicio a lo que va a ser la clase. Vamos a saludar a Pedro. Pedro, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Pedro, ¿ya tienes el libro? Tello, ¿ya tienes el libro de literatura? Buenos días, Pedro. ¿Te encuentras activo? ¿El micrófono lo tienes bueno? Pueden hacer uso de chat si no pueden comunicarse por el micrófono. Quiero saber si ya tiene alguno el libro. Bien, ausencia total. Bueno, vamos a iniciar hoy el tema de literatura medieval. En este tema de literatura medieval, vamos a ver de qué se trata este tipo de contenidos de esa época. Y es que se denomina, vamos a ver el chat. Bien, Pedro, ¿puedes hacerme llegar el libro por WhatsApp? Porque el libro mío no lo consigo y entonces me ha sido un poco difícil. Pero lo tienes por WhatsApp, lo tienes en digital. Cierra la puerta. Ah, búscame mi teléfono. Pedro, ¿tienes el teléfono en digital? ¿Lo tienes para pasármelo por WhatsApp? Lo tienes impreso, Pedro. ¿Cómo hiciste para obtenerlo impreso? ¿Te lo enviaron por dónde? ¿Por qué canal? ¿Por el correo? ¿A dónde lo tienes alojado? De la misma manera que te lo enviaron por WhatsApp, puedes reenviármelo en estos momentos a mi número. Envíamelo ahorita si puedes, por favor. Ya estoy conectada por el WhatsApp. Vamos a esperar que se vaya incorporando Cristian para dar inicio, porque es bueno que los estudiantes se mantengan activos en las clases. Y vamos a dar un tiempo prudencial, pues, para que este, mientras Pedro me hace llegar el contenido.
Bien, mientras Pedro me pasa el libro, vamos a esperar. Vamos a dar este contenido de literatura medieval, ya que vamos a ver, vamos a pasear por todo lo que es este mundo literario. Y es bueno conocer esta época, como te estaba diciendo. De repente me voy a saltar unos temas y es porque hay temas que son interesantes que te van a ayudar a comprender un poquito más este nivel de literatura. Déjame decirte que si a ti te encantan las películas de acción, las películas que hay mucha trama que te entretiene, sé que te va a gustar la literatura medieval, pues en ella vas a conseguir eso épico, esa acción que a ti te gusta. Y si no te gusta la acción, pues no te preocupes porque también hay relatos que son muy buenos en este tipo de literatura. Entonces, se le denomina literatura medieval a todos aquellos trabajos escritos principalmente en Europa durante la Edad Media, es decir, durante aproximadamente 1000 años transcurridos desde la caída del Imperio Romano hasta los inicios del Renacimiento a finales del siglo XVI. Les estaba comentando a varios grupos que les doy literatura, que fue durante el siglo XVI donde hubo una inspiración enorme en los escritos, en grandes obras. Fue en este siglo, no quiero decir que no se hacían antes escritos, sí, antes de este siglo sí habían escritos, pero a partir del siglo XV y XVI se comienza a generar esas grandes obras, esos aspectos interesantes de lo que es la literatura del medioevo, también lo puedes conseguir así, literatura del medioevo, o literatura medieval. Ahora bien, vamos a ver, un momentico, la siguiente lámina. Dice que, por otro lado, la poesía lírica y el drama prosperaron. ¿Cómo así que prosperaron? Bueno, fueron avanzando al punto de que las obras literarias litúrgicas, como las obras, muchas gracias, Pedro, ya me llegó el archivo, agradecida. Estas obras en este tiempo se daba mucho lo que eran las obras cristianas, las obras más que todo centradas en Dios. De hecho, hubieron escritores que se inspiraron en las cruzadas y las cruzadas también fue, vamos a llamarlo un movimiento, donde la intención era llegar a la ciudad santa y ellos colocaban en sus pechos el símbolo de una cruz en rojo. Entonces ellos tuvieron esa, vamos a decir, esa pasión del cristianismo en esta época. Ahora bien, las obras literarias litúrgicas se escribieron en su mayoría en el latín y este era el principal lenguaje transcultural en ese momento y era utilizado por la iglesia y el mundo académico. Véase que no estaban escritas en español, inglés, no, 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 no. La mayoría estaban en latín. Ahora bien, vamos un momentico, me van a disculpar. Voy a abrir un momentico mi WhatsApp. Vamos a descargar el libro. Lastimosamente el libro se me borró de mi computadora y gracias a mi estudiante Pedro Tello, quien es uno de los chicos que de verdad asiste a clase puntual, se preocupa por su asignatura, me ha facilitado el libro. Entonces, gracias Pedro por facilitarme el libro. Se te agradece. Vamos a hacer la presentación del libro porque vamos a hacer estamos comenzando el ciclo, por eso no nos preocupemos. Vamos a avanzar. Yo sé que te van a quedar algunas historias que te van a encantar. De hecho, te tengo una el día de hoy. Vamos a esperar que me descargue el libro. Me disculpan acá. Tengo un poquito el internet bajo, pero eso no es impedimento para no poder observar el material. Ahora bien, vamos a continuar mientras se descarga nuestro amado libro.
Tenemos que una de las características de esta época de la literatura medieval es que tenía ciertas características interesantes. Y en ellas teníamos la oralidad. Dice que para la época de la Edad Media, el oficio de leer y escribir era muy escaso. Figúrate que tú, que sabes leer y que sabes escribir, de repente tienes tus errores ortográficos. Ah, bueno, sí, pero ¿qué se hace? Como digo yo, ¿qué se hace? Lo importante es que ya conoces las palabras y sabes, tienes conocimiento y esas nociones de lo que es ese código de que cuando tú unes una C con una A, no es A, sino K. Entonces tú conoces, lees, escribe y de repente dices, pero es que escribo con errores, pero sabes escribir y sabes que lo estás haciendo mal, pero sabes. Entonces, el oficio de leer y escribir era muy escaso, pues no había personas que nos enseñaran. Entonces, para esta modalidad, de hecho, siempre les he dicho a mis estudiantes en comunicación y en razonamiento verbal, que el lenguaje, hay gente que cree que es un obstáculo para la comunicación. Figúrate que en el periodo de la conquista, cuando estuvo Francisco Pizarro en las expediciones para llegar al Tanguantinsuyo, ellos se encontraron con un problema de lenguaje. ¡Wow! Quechua, español. Pero ¿tú sabes qué sucedió? Ellos, en vista de no conocer esa lengua, se llevaron a un inca a España y aprendieron su lengua. Ah, viste, es inteligencia. ¿Qué pasa si Pedro se me va para Francia? ¡Uh, la, la! Pedro está allá en París, en la Torre Eiffel. Pero imagínate que estés ahorita en la Torre Eiffel, en el restaurancito que está allí en un café, tomándote un café francés, Pedro, con un croissant. ¿Te estás imaginando eso, Pedro? Y que de repente tú quieras tomarte una gaseosita heladita. No hayas cómo pedirla, Pedro, porque no sabes francés. ¿Tú crees que no te puedan dar esa gaseosa, Pedro? ¿Tú crees que no te puedan atender? Pues sí te pueden atender, porque usted le va a hacer señas de lo que usted desea. Usted va a apuntar a donde usted quiere y le señala a la chica el artículo que usted desea, y yo estoy segura que ella te va a decir cuánto cuesta. Te va a mostrar un billetico, te va a hacer algo, pero tú te vas a entender con ella. Y aunque el idioma sea difícil, no hay una barrera para comunicarse. En el caso de la literatura medieval, aunque no sabían leer y escribir, ellos buscaron la manera de transmitir estos escritos grandes, estas grandes historias y estas grandes obras literarias. Entonces, mira lo que hicieron, Pedro. Dice que la forma de transmisión de las historias y relatos eran oral. Era así como los autores de obras debían relatarlas al público para hacerlas conocer. Imagínate, Pedro, que tú te vas a ir, tú eres de Cajamarca, orgullosamente, porque lo he visto en tus estados, y te vas a Cajamarca y resulta que allá en Cajamarca hay un pueblo donde las personas no saben leer y escribir, pero tú sí. Y tú le vas a leer a tus comunidades, a ese pueblito, las aventuras del Lazarillo de Tormes. Ellos no saben nada de esto, pero tú le vas a leer esa lectura. ¿Qué vas a hacer tú? Como tú sabes que ellos no saben leer, es en vano que tú le presentes, toma, te voy a obsequiar la obra, te voy a dar folletos, te voy a dar copias de lo que es la obra del Lazarillo de Tormes. Pero tú sabes perfectamente que ellos no van a hacer nada con eso porque no saben leer ni escribir. Y viene Pedro y se le ocurre la grandísima idea de hacer una reunión a las 3 de la tarde después que todos hayan almorzado y los invita al parque, que se traigan cojines, bancos, sillas, colchas, todo lo que se sientan cómodos, porque tú le vas a hacer el relato del Lazarillo de Tormes. Y se para Pedro en medio de la plaza a las 3 de la tarde del parquecito y comienza a narrarle la obra. Vamos a buscarla aquí. Comienza a leerle la obra y Pedro saca su libro y dice, aquí conocemos a Lázaro, un chico que procede de una familia humilde que vive cerca del río Tormes.
Sus orígenes son también vergonzosos porque su padre es un ladrón y su madre, al separarse del marido, se casó con un hombre de raza negra con el que tuvo un hijo, un comportamiento que en la época estaba muy mal visto. Y empiezas tú, Pedro, a narrarle a los pobladores de allá de Cajamarca que están por allá en un sitio demasiado inaccesible, porque ellos son agricultores y no tienes quien les cuente porque no saben leer y escribir, pero quieren escuchar la historia y tú se las narras. Eso se llama, Pedro, oralidad. Oralidad, cuando las personas transmiten sus conocimientos a través de la articulación vocal, a través de los sonidos que emiten sus cuerdas vocales. Eso se le llama oralidad. Cuando tú tengas hijos o si tienes hijos y le vayas a contar los cuentos, tú sabes que cuando los niños están chiquitos, sabes leer y escribir, cuando están chiquiticos, así de un año, y les lees un cuento, eso se llama oralidad. Le vas a transmitir a tus hijos lo que le vayas a contar y ellos cuando estén creciendo se van a recordar de las historias que tú les contaste. Yo no sé si tú te acuerdas si tu papá te contaba algo, o tu mamá o un tío. Bueno, a mí sí me contaban mucho y las recuerdo. El único detalle es que yo no las transmitía a mis hijas porque no me parecieron interesantes, pero eso no quiere decir que no pueda hacer una transmisión oral. Ahora bien, Pedro, dentro de las características de esta literatura medieval, Pedro, había caballerosidad. ¿Tú sabes cuál es esa caballerosidad? Esa caballerosidad donde, no sé si la has visto, puedes participar por el chat, puedes hablar por el micrófono como tú quieras, si quieres hacer algún aporte. Esa caballerosidad es cuando en esa época iba un caballero montado en un caballo negro. No, negro no, porque ese mayormente eran los malos, un caballo blanco. Iba un hombre montado en su caballo con su escudo, su traje de soldado, pero no soldado de los de ahorita, de guerrero, de los que utilizaban una armadura. Y iba en busca de una doncella, de una chica que estaba atrapada en un castillo con un dragón. Esas cuestiones son un poquito mitológicas, ¿no? Pero así es la caballerosidad, ¿no? El hombre que tiene una devoción por una mujer y le lleva serenatas, y que cuando le invita a un restaurante le toma el asiento para que ella se pueda sentar sin tocar la silla, y que cuando van a destapar el champán o el vino, él se lo sirve en su copa. Cuando se baja del auto, él le abre la puerta para que ella se baje. Aquí va ingresando Cristian. Entonces, eso es la caballerosidad, pero obviamente que en Edad Media no había carro. Entonces, una de las principales fuerzas culturales en Europa medieval fue la caballerosidad. No nada más hablamos de la religión de la Edad medieval, sino de la caballerosidad, de de esas costumbres que hoy en día un poco se han perdido, pero se pueden rescatar. Y es que esta perspectiva ética enfatizaba la piedad, la lealtad al Señor. También acuérdate que te estoy diciendo que en esta época de la Edad Media había mucha religiosidad. No te preocupes, Cristian, estamos comenzando el tema. Estábamos aquí hablando de lo que es la literatura del medioevo o literatura medieval. Esta literatura que era cristiana, te llegaba al corazón si estabas en esa época, ¿no? Y sentías como la espiritualidad, Dios, el ser humano. Pero también voy a ir hacia la parte de lo cortés, lo bonito, el amor, Romeo y Julieta. Aunque Romeo y Julieta no pertenece a este tipo de literatura, pero es un ejemplo. Entonces, dentro de estas características medievales de esta literatura, le estaba comentando a Pedro que había una oralidad. Este era cuando los que escribían esos relatos, esas historias de acción, se paraban en las plazas o en los sitios donde había mucha gente y las narraban, porque en esa época no todos sabían leer y escribir, era muy escasa la lectura. Entonces, le estaba contando a Pedro que era como que si él se fuera para un pueblito de Cajamarca, porque él es cajamarquín orgullosamente, y
como me dijo todavía un estudiante, yo soy serrano orgullosamente. Y yo, me alegro. Me alegro que sea usted, esté orgulloso de donde proviene y de sus raíces. Eso es bueno. Nunca uno tiene que avergonzarse de sus raíces. Así usted sea blanco y sus raíces sean oscuras. Eso no tiene nada que ver. Esos son estereotipos que siembra la sociedad. Así como la mujer tiene que ser alta, delgada, cabello largo. No, 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 no. Esos son estereotipos. Y gracias a esos estereotipos, hay mujeres que están un poquito gordas, que están sufriendo por no ser esa chica perfecta, ese cuerpo ideal. Entonces eso trae depresión. Bien, me salí un poquitico del tema. Ahora bien, tenemos una característica que es la caballerosidad que le estaba comentando a Pedro, que era cuando vio esa devoción hacia las chicas, pero también como era típico de esta época, había la devoción hacia Dios, porque fue una época más que todo Dios hombre, hombre Dios. Claro, habían sus narrativas amorosas, pero un poco conservadoras, ¿ves? Nada de que mami, te quiero mucho. No, 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 eso no existe. Sino con un poquito más de educación. Entonces, en esta caballerosidad dice que había la piedad, la lealtad al Señor. ¿Quién es el Señor? El Señor Dios. La devoción a la dama. Y el comportamiento cortés y honorable en general, ese comportamiento educado. Buenos días, hermosa dama. Pase usted adelante. Ahorita, como es hoy en día, mira, muévete. Estás ahí dormida. ¿Viste? Hay cierta diferencia, ¿no? En cuanto a ese comportamiento. La mujer se va a sentar en el restaurante y el hombre, bueno, no te vas a sentar, estás esperando a que yo te quite la silla. Dios santo. Pues en esa época no. Se enfocaba en eso, en esa parte conservadora. El tema más destacado dentro de esta literatura era la prosa, pues fueron las leyendas heroicas, estos caballeros que luchaban, estos guerreros de Dios, y aunque se contaron muchos otros tipos de historias, pues siempre las leyendas heroicas que salía por allá un hombre en las montañas de Cajamarca, yo no sé si montañas por allá, pero me las estoy imaginando, donde al caer la noche él sale con su espada y su caballo blanco a defender a las personas que están haciendo injusticia. ¿Ves? Perdón, atacar a aquellos que hacen injusticia. Entre ellas se encuentran los cuentos de hadas. ¿Por qué no? Claro, los cuentos de hadas también son de esta época. También tenemos las biografías hacia los santos, las alegorías cristianas. También se hicieron reelaboración de la mitología clásica y la sátira. Entonces, había como de todo un poquito en esta época, pero conservador. Dios, hombre, caballeros, cortés, amables y educados. ¿Era malo? No, no era malo. Pero fue un movimiento, fue como un momento, un boom. Ahora bien, vamos a la siguiente lámina. Tenemos acá otra característica y es el amor cortés. Ese amor que hoy en día muy poco lo hay. Y este amor cortés, me voy a salir un poquito de acá, un momentico. Ay, Dios santo. Ok. Ok, este amor cortés es el tema más famoso de la poesía lírica medieval, pues este amor iba en escritos, en versos del hombre que expresa su amor por una dama al estilo caballeresco, lamentando a menudo su indiferencia, pues cuando esas mujeres no quieren a ese hombre, que se les colocaba en el balcón, oh, dama mía, hoy la luna está afuera, deseosa de ver tu belleza, y la dama no quería salir porque no lo quería. ¿Ves? Y de repente te acuerdas que le echaban un balde de agua. Bueno, esas son cosas exageradas de la vida, ¿no? Pero sí existía ese amor cortés, esa devoción por la chica, ese querer expresar su amor a través de versos, de serenatas. Y bueno, a veces se lamentaban pues cuando no les correspondía y empezaban, hoy mi alma está de luto, porque mi amada hoy no estuvo. Ay, me salió bonito, ¿verdad?
Entonces, los escritores medievales exploraron mucho de los temas de la poesía antigua. Esto incluía la devoción religiosa también, las alabanzas, lamentaciones, instrucción moral, observaciones satíricas y reflexiones filosóficas. O sea, este movimiento medieval era así un poco como conservador, ¿ve? No era así liberal porque era muy cristocéntrico también. Era Dios, el hombre Dios, el hombre la dama, el hombre los buenos modales, el hombre y la educancia, el hombre y los valores, o sea, era un poquito limitadito, pues no te podías ir más hacia allá. Pero esto cambia más adelante. Bien, tenemos la religiosidad como característica de la literatura medieval. Y aunque existió la literatura profana, ojo, hubieron en esta época literaturas oscuras, literaturas feas. Es como ahorita eh, hay varios tipos no sé cómo llamarlos, de subsociedades. Sabes que tenemos una sociedad donde usted y yo vivimos en ella, donde el panadero, el evangélico, el católico, el testigo, el mormón, el brujo, el delincuente, el bueno, el malo, el inocente, el culpable, todos vivimos dentro de ella. Pero dentro de esta sociedad hay una subsociedad, es sociedades pequeñitas dentro de ella. Y dentro de ella tenemos a los que son rockeros, los que todos hablan su lenguaje rockero, los que hablan el lenguaje de la salsa. ¿Ves? Yo sé que a ti te gusta la salsa, pues a mí no. A mí me gusta es salsa con tallarín, hasta allí. A ti te gusta esa salsa bailable. Están los que son brujos, ese es su lenguaje. Sus amistades son brujas o son santeros, también se le puede llamar así, paleros, esas cosas. Están los que son, las que son, porque aquí son muchas mujeres, muchas chicas, las que son fanáticas, que su lenguaje es BTS. Yo sé que lo has escuchado, de repente tienes un hermanito, una sobrina, una prima que es fanática de estos chicos coreanos y su lenguaje va dirigido a lo que es BTS. No van a hablar de rock, sino de BTS. Tenemos otra cultura, otra subsociedad dentro de la sociedad, aparte de las que te estoy mencionando, están los emos, esa gente que se viste de negro, que parecen unos rockeros extraños, pero se llaman emo. Están otros más que son los que se visten todos de blanco y así cada uno dentro de esta sociedad. Pues déjame decirte que en la etapa en lo que fue esta literatura medieval, en este momento del medioevo, había de todo un poquito. Gente que le gustaba la literatura religiosa, que era la literatura del medioevo, la literatura del amor, pero también había gente que se inclinaba por la literatura profana, que era como una literatura tabú. Es como que usted entre a la iglesia católica, si usted es católico, con una Biblia satánica. Usted no la va a mostrar a primera vista, ¿verdad que no? No, usted la va a tener por ahí escondidita, ¿no? Pero nadie sabe que a usted le gusta leer la Biblia satánica. Estoy haciendo un ejemplo. Ay, que la misma está acusando, no, no. Estoy haciendo un ejemplo. Entonces, así como había gente que le gustaba esa literatura medieval de Dios, el hombre, del hombre y la devoción hacia la mujer, había también la literatura oscura, esa literatura prohibida que a muchos le encantaba. Así como hay gente que le gusta ver películas de autopsia, bueno, así de todo un poquito había. Entonces, también, aunque existió la literatura profana, es la literatura religiosa la que predomina esta época, porque Dios es el centro de todo lo que se escribía mayormente era dirigido hacia Dios. La iglesia como un medio para llegar a Dios y el hombre cuya existencia, perdón, se debe a Dios. La vida de santos como Santo Tomás de Aquino, San Francisco de Asís, así como los textos escritos de ellos y otras acerca de filosofías y teología, la población judía también desarrolló obras literarias.
Otra característica que tenía la literatura medieval era la enseñanza, pues su objetivo principal era transmitir los valores cristianos y servir como modelo a seguir, mostrando tanto la vida de los santos, su abnegación, sacrificio, fidelidad y entrega. También era fuente de inspiración la vida de los caballeros que servían fielmente a un rey o a su amada. O sea, la enseñanza era, aparte de los valores, transmitir esos valores cristianos, sembrarlos en cada uno, también mostrar pues la vida de las personas que han vivido una vida llena de rectitud, de sacrificio, fidelidad, entrega, amor, fidelidad al rey, fidelidad a una dama. Bueno, esas eran características de esta época. Ahora bien, vamos a seguir avanzando. Un momentico, oralidad, amor cortés. Ajá. Tenemos acá otra característica de la edad medieval que era el drama. Wow. Y en su mayor parte el drama medieval se limitó al periodo medieval posterior y estas obras se originaron como parte de las ceremonias de la iglesia y eran recreaciones de eventos bíblicos de la vida de los santos. Estas representaciones de misterio y de milagros se compusieron en latín y tenían un tono serio. Entonces el drama no era, ay, que la chica no me quiere, no, 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 más que todo era, recuerda que esta etapa fue de la literatura medieval, fue muy cristocéntrica, Dios como centro del universo, Dios como el centro de la literatura, Dios como centro de inspiración para todos los escritores. Ahora bien, aquí tenemos unas obras irrepresentantes que te las voy a mostrar en la segunda sesión, una de ellas, y aunque tú no lo creas, estas obras existen y usted las puede adquirir. De hecho, aquí en el Centro Comercial Rizos, no estoy haciéndole publicidad, pero la vi. Se encuentra en la librería, que está cerca del Western Union o del Western Union, como le dicen algunos. Estas obras las puedes leer si son de tu agrado. Tenemos La Divina Comedia, que fue escrito por Dante Alighieri en el siglo XIV. Y este poema italiano describe su descenso al infierno y su ascenso al monte purgatorio, el encuentro con su amada Beatriz y finalmente su llegada al cielo. El texto es una alegoría a la redención humana y te la voy a expandir un poquito más. Y es que la Divina Comedia, el término divino hace relación a Dios, pero a través de una trama, esto tiene que haber sido amor puro en esta obra, porque figúrate que es un poema escrito en italiano y habla de que la amada Beatriz, ella muere, pero el hombre que había vivido con ella toda su vida no aceptaba que se fuera, no aceptaba estar sin ella y quería estar con ella como fuera el lugar a donde se encontrase. ¿Qué pasa? Que este hombre desciende al infierno a ver si es que está allá, pues. No, le está buscando, pues, no. Él solamente sabe si la mujer fue buena o mala y bueno, tiene que buscarla en todos los rincones. Él baja al infierno a buscar a su amada Beatriz, pero al no encontrarla, sube al monte purgatorio. Es decir, su alma va al monte purgatorio a buscar a su amada. No la consigo en el infierno. ¿Dónde estará mi amada? La voy a buscar donde sea. Yo la quiero, yo la amo. Y la busco al monte purgatorio. Y finalmente, cuando llega al cielo, se encuentra con su amada Beatriz. ¿Ve? Entonces, allí viven felices eternamente porque esas almas se encontraron. Y de repente me dice, pero es que esto, no sé, no le veo comedia. Pues cuando usted se siente a leerla, usted se va a introducir dentro de esta obra y no vas a parar de leer cada hoja que en ella hay, pues es una
aventura de cómo él busca a su amada. Bueno, la debió haber querido mucho para llegar a ese punto. Yo creo que si él, como digo yo, si la chica hubiese sido muy buena, de repente la busca directamente en el cielo y ya, no tiene que pasar al infierno ni al purgatorio. Pero por algo él como que fue al infierno primero, no, primero no ir para el infierno, porque ese es como cuando de repente están buscando a una persona y la buscan, ay, no ha llegado mi hijo, ¿dónde estará mi hijo? Se fue por una fiesta y lo buscan en la morgue, en los hospitales primero. No, primero lo buscan en las comisarías, en los hospitales, en las clínicas, lo buscan en las morgues. Y resulta ser que el chico estaba en casa de la novia. Y como no atendían el teléfono, la gente se preocupó. Entonces, algo así sucede con esta Divina Comedia. Y por último tenemos dentro de esta lámina y la primera sesión de clase de Camerón. Y es que Decamerón se considera la obra de Giovanni Boccaccio y es el ejemplo perfecto de la prosa de la literatura medieval italiana que se escribió entre 1351 y 1353. Se trata de 100 historias contadas por 10 jóvenes, hombres y mujeres nobles en una villa rural fuera de la ciudad de Florencia, y estos jóvenes buscan escapar de los estragos de la peste negra. Ellos hacen una travesía enorme, ok, ellos hacen una travesía enorme porque en ese momento había la peste negra, no me imagino que sea el COVID, y entonces ellos querían huir, ¿por qué no querían morir? Entonces en ese Decamerón está Pedro, Cristian y yo, que no queremos morir por la peste negra. Y estamos aquí en Perú y decidimos embarcarnos, vámonos para Canadá. Vámonos para Canadá, muchachos. Allá es frío y yo no creo que la peste negra llegue ya por las bacterias, el frío, las congela. Vámonos para Canadá. Y embarcamos un viaje. Y resulta que saliendo de aquí, nos vamos a ir, no sabemos llegar primero a Canadá. No sabemos cómo vamos a llegar porque tiene que ser todo a punta de brújula, ¿no? Y llegamos a Ecuador y en Ecuador tenemos una travesía. Resulta que en Ecuador nos robaron los equipajes, tuvimos que ponernos a hacer ventas de víveres para poder reunir el dinero para avanzar al siguiente país y en medio de reunir ese dinero para avanzar al siguiente país conocimos gente buena que nos ayudó y nos fuimos para una fiesta, nos llevaron para el río Guayas, nos bañamos allá, compartimos, pero una vez hecho el objetivo, nos fuimos, en vez de irnos por Colombia, resulta ser que nos extraviamos y fuimos a para Brasil. ¡Wow! Y en Brasil vimos esa selva tan calurosa y tan húmeda y conocimos los pobladores de allá, no les entendíamos el lenguaje, en fin, toda una odisea para llegar a Canadá y escapar de esta peste que estaba azotando el mundo. Pues esta fue una aventura contada por estos 10 jóvenes que se fueron, eran jóvenes buenos, jóvenes nobles de sitios rurales que buscaban escapar de esta peste negra. Ahora bien, muchachos, como son las 9:40, vamos a terminar esta primera sesión y nos vamos a enlazar en literatura de segundo grado parte 2 de manera automática. Sálganse ahorita y entren rápido al siguiente link para continuar la clase.